bien, chicos, vamos a iniciar con la clase de historia y hoy vamos a hablar sobre las etapas de la historia inca. La clase pasada hablamos sobre un poco de la extensión del imperio inca, ¿no? Cómo estuvo dividida, ya sabemos que está dividida en 4 suyos, y el origen de los incas, que tiene que ver con la transmisión de leyendas como son las de Manco Cápac y Mamac Ogre. Entonces, el conocimiento de la historia de los incas y saber cómo fue que se dividió su cronología, no obedece obviamente al estudio y a la investigación, pero ¿cómo podíamos hacer en la época en que llegaron los españoles si no teníamos las herramientas tecnológicas necesarias para poder determinar en qué cultura, por ejemplo, se desarrolló y en qué año perteneció, si era hombre, si era mujer, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver que el conocimiento de la historia de los incas lo debemos a ciertos cronistas españoles que llegaron y se pusieron a escribir los sucesos, ¿no? Y comenzaron a transmitir los mitos y leyendas de aquella época. Obviamente no prosperó, ¿no? Obviamente estamos hablando solamente de recopilación de historias a partir de narraciones orales. Eso quiere decir que los cronistas son como nosotros llamaríamos en esta época historiadores o arqueólogos, ¿no? Uno de los grandes cronistas de la época fue el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Él fue un mestizo, hijo de una princesa inca y de un capitán español. Entonces, ¿qué significa Tahuantinsuyo? Va a provenir de dos vocablos quechuas, que Tawa significa 4 y suyo estado, entonces va a ser el estado de los 4 suyos. Así es que van a ser el término de Chincha y suyo, Coya suyo, Antisuyo y Continsuyo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que desde la fundación del Cusco por obra de Manco Cápac, ¿sí?, hasta la llegada de los españoles, vamos a tener casi 94 años de gobierno del imperio incaico. Y va a ser gobernado por aproximadamente 18 incas. Claro que en la historia se cuenta 13 porque no cuentan a los incas que fueron posicionados por los españoles a partir de 1532, ¿no?, para poder dominar al pueblo inca. Esta, por ejemplo, es la bandera de los pueblos quechuas. Entonces, según la cronología nos dice que va a ser dividido en 2 dinastías, ¿sí? ¿Quiénes? Los incas o los gobernantes del imperio de Tahuantinsuyo. Tenemos a la gente del Jurin Cusco o del Cusco Alto y a la gente de Hanan Cusco, que es el imperio, que es el Cusco Bajo, ¿no? Entonces, dentro de ello vamos a ver que van a tener una serie de nombres que van a gobernar el imperio, desde Manco Cápac, que es el quien funda el imperio, y terminando con Huasca y Atahualpa, ¿no? Si hablamos de un imperio sobresaliente hasta que llegó Huasca y Atahualpa, ¿no? Y obviamente comenzaron con el conflicto por quién heredaba el trono de su padre. Ahora aquí, como ven, tenemos como cronista al Inca Garcilaso de la Vega, que en su obra Los Comentarios Reales de los Incas nos da noción sobre lo que pasaba en aquella época en nuestra cultura. Ahora, en la etapa legendaria va a ser aquella en que nos van a contar de forma oral los inicios del Tahuantinsuyo. Obviamente va a estar amparada por las 2 leyendas que ya habíamos visto en la clase pasada, que es la del Manco Cápac y Mamahuia y los hermanos Aya. Entonces, durante esta etapa vamos a ver que, por ejemplo, va a tratar de asentarse, ¿no?, de posicionarse de la región del Cusco, y va a tener que enfrentar a tribus como los quechuas, los guayas, los sahueras, los chancas, etc. Entonces, ellos se enfrentan y comienzan su conquista, unificándolos en un solo imperio. Pero ojo, aquellos tenían métodos de conquista, ¿no? Etapa de la Confederación Cusqueña dice que es el tiempo de guerras combinadas con negociaciones y medios diplomáticos para forjar alianzas a partir de alianzas matrimoniales y dar ofrendas y regalos. Entonces, ¿qué hacía el Inca aquí? Lo que hacía primero era tratar de conciliar, de arreglar, de hacer un trato con los otros pueblos, ¿no?, y lograr que ellos por propia voluntad pasen a ser gobernados por los incas. Si es que lograban eso,
o cómo hacían para convencerlo era, por ejemplo, ¿no? Estableciendo las alianzas matrimoniales, les donaban a las collas, a las vírgenes del sol, ¿no? Y obviamente también a las hermanas de pronto para que puedan consolidar la alianza. Esa era la manera, ¿no? Entonces, sí. Además que también se les regalaba cosas, ¿no? Y ofrendas. De aquí vamos a sacar a dos importantes incas, que van a ser Yoke Yupanqui, que va a someter a los canas y collas, y tuvo que hacer frente a una serie de rebeliones como los de los maras, ¿no? Maita Capac tuvo que terminar con los rebeldes confederados, lo que marca definitivamente el predominio de los incas sobre el resto de las tribus, y va a continuar con la conquista del altiplano, y luego se va a dirigir obviamente a Moquegua, sí, llegando por primera vez al mar. Etapa imperial o apogeo. ¿Qué cosa quiere decir? Que fue la etapa más importante y de expansión del imperio inca. Se va a iniciar con la victoria del inca sobre el poderoso reino de los chancas. Los chancas son denominados por los historiadores como el pueblo traidor, porque cuando llegan los españoles, ellos fueron los que mostraron su apoyo y por eso ellos lograron conquistarlos. No era porque los españoles eran mucho más poderosos ni nada por el estilo, mucho más inteligentes, no. Era porque recibieron el apoyo de pueblos rebeldes como los chancas para poder iniciar la guerra contra los incas y así, según ellos, iban a lograr cierta independencia, ¿no? Bueno, se equivocaron en realidad, ¿no? Máximo representante Pachacute, fundador del imperio, Tupac Yupanqui conquista el imperio de Chimú y a los Chachapoyas y sometió al señorío de Quito. Es así que agranda el imperio. Y en el reinado de Huayna Cápac, el imperio alcanzó su mayor esplendor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo Pachacute va a ser dominado el organizador del imperio. Y vamos a ver la pelea que se suscita entre ambos grupos, los incas versus los chancas. Ahora, un dato es que, por ejemplo, Cusi Yupanqui, que se nombra aquí, es la misma persona que Pachacute, ¿ok? Simplemente que en el transcurso de la guerra, Titu Cusi Yupanqui se cambia el nombre a Pachacute. Entonces, este inca va a ser denominado el inca arquitecto. Va a dividir el Intihuantinsuyo en 4 suyos, ¿sí? Y va a realizar conquistas pacíficas, como ya le dije, con acuerdos y tratados, ¿sí? Y va a conquistar a los militares del meseta del Callao. Establece los mitimaes y la mita, los trabajos no colectivos en el imperio, y va a reconstruir el Cusco y el templo de Coricancha. Ahí vemos algunas fotos de Cusi Yupanqui, ¿sí? Etapa de la decadencia, ¿sí? Va a estar definida por la muerte de Huayna Cápac como uno de los últimos incas, y esto va a ocasionar que sus hijos Huáscar y Atacualpa entren en una guerra civil por querer tener el trono y ceñirse la máscara y pacha. También va a estar determinado por la llegada de los españoles en 1532 al mando del señor Francisco Pizarro, y es así como se va a iniciar la invasión del imperio del Tahuantinsuyo y llega a su fin como un gran imperio. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. ¿Cuál fue la causa? Fue la rivalidad entre las panacas incas. ¿Qué cosa quiere decir? Entre los grupos, ¿ok? Una panaca era un grupo. Ahora, uno de ellos pertenecía a la panaca del Cusco Imperial y otro a la panaca de Iquitos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Va a facilitar la invasión por parte de los españoles. Entonces, hecho final, triunfó los generales de Huáscar, obviamente, pero Atahualpa lo manda a apresar y matar. Generales de Atahualpa tenemos a Quisqui, a Rumiñahui, y en el caso de Huáscar tenemos a Azog y a Huancaauqui. Gracias chicos por su atención y espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima clase.